Bienvenidos al curso de SolidWorks. En este video es el tercero del canal, es el curso básico de SolidWorks. Estamos viendo las principales bases para poder llegar a un nivel ya mucho más avanzado en cuanto al diseño en SolidWorks. Bien, en el video pasado vimos algunos croquis, algunas herramientas de croquis como fue la línea y el rectángulo de centro y aprendimos a crear un sólido en 3 dimensiones. Bien, ahora vamos a ver más herramientas y a crear más sólidos en 3 dimensiones. Bien, como les dije anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el plano con el que vamos a trabajar. En el video pasado seleccionamos el plano alzado. Ahora podemos trabajar, si gustan, en el plano planta. Como el plano planta está, digamos, acostado, digamos, a nuestra vista, para que se ponga perpendicular le damos clic derecho y entramos al croquis. Una vez entramos al croquis, me dice que estoy en el plano planta y esta parte de la derecha me dice que ya estoy en el croquis, es decir, ya puedo utilizar las herramientas de la pestaña croquis. Bien, ahora, la clase pasada vimos línea, pero si nosotros le damos clic aquí en la pestañita o en esta como flechita, vemos que hay más tipos de líneas, una línea constructiva y una línea de punto medio. Por defecto es la línea que viene del punto inicial y punto final. Vamos a ver las tres rápidamente. La línea constructiva se genera igual que la línea anterior, es decir, tiene un punto inicial, muevo el mouse y tiene un punto final. Y puedo seguir creando más líneas de construcción, ¿sí? Para la tecla Escape, acuérdense que es para quitar la selección que yo tenga de alguna herramienta. Bien, ahora, como ven, la diferencia entre la línea normal, ¿verdad? La línea y la línea constructiva es que es punteada la línea constructiva. ¿Por qué es punteada la línea constructiva? Es porque simplemente es una línea de ayuda o de apoyo para cuando nosotros queramos tener una referencia de algo. Es decir, si yo cierro este contorno con una línea punteada, lo cierro. Si se dan cuenta, el programa no me detecta un sólido cerrado, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo crear un sólido en 3 dimensiones creando líneas constructivas. Para crear un sólido en 3 dimensiones de esta figura que tengo aquí, necesito utilizar líneas continuas, ¿bien? Esto únicamente son para apoyos o para referenciarse para darle alguna forma a nuestra pieza, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver la otra que es línea de punto medio. Como lo dice aquí, es una línea que tiene a partir de un punto medio y se extiende en ambos lados del punto medio que nosotros elegimos. Podemos girarla y podemos posicionarla como nosotros queramos, ¿verdad? A partir de que creamos esa línea, el programa nos detecta que probablemente queramos construir una línea normal, es decir, una línea con punto inicial y punto final, y a partir de ahí empezamos a crear lo que es nuestro sólido, ¿sí? Ahora, si cerramos el contorno, vean la diferencia de este contorno a este contorno. Este sí es un contorno cerrado, este no, porque tiene líneas punteadas, ¿sí? Entonces solamente podemos crear sólidos cuando nos aparezca de esta manera, ¿bien? Ahora, vamos a borrar estas selecciones que no las necesitamos. Las seleccionamos todas y le damos con la tecla suprimir o delete. Bien, ahora vamos a utilizar otra herramienta, la de rectángulo. La vez pasada utilizamos un rectángulo de centro, el cual a partir de un centro, por ejemplo a partir de aquí, abríamos el cursor y podíamos seleccionar el tamaño del rectángulo, ¿verdad? Ahora, vamos a seleccionar un rectángulo, pero ahora que sea un rectángulo de esquinas. Como lo dice su dibujo, seleccionamos, vamos a partir de una esquina y nos vamos a abrir hasta la siguiente esquina. Miren, damos clic en un punto y ven cómo se abre desde una esquina y cierra hasta la otra esquina superior. Y le damos clic. Te crea el mismo dibujo, pero a veces es más útil crearlos desde el centro o a veces es más útil crearlo desde una esquina. Según el problema que tengamos o la pieza que tengamos, podemos utilizar algún modelo o algún otro. Bien, ahora, ¿qué otro tipo de rectángulo tenemos aquí? Tenemos un rectángulo que dice 3 puntos de esquina, como dice su dibujo. Tenemos que seleccionar 3 puntos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí primer punto, segundo punto y tercer punto. Y ya nos cierra lo que es el rectángulo. Bien. Otro tipo de rectángulo es un rectángulo que dice que tenemos 3 puntos, uno en el centro, uno en la esquina y uno en la parte media de la línea superior. Es decir, de esta manera. Partimos a partir de la línea, del punto medio de la línea, luego un extremo y luego nos abre, ¿verdad? Hasta donde queramos abrir nuestro croquis. Bien. Son diferentes formas de realizar la misma figura,
pero según lo que nos convenga más, lo podemos hacer. También tenemos para hacer un paralelogramo, ¿verdad? Que no necesariamente sea un rectángulo. Para eso necesitamos tres puntos, los dos primeros puntos y luego este punto, ¿no? Y ahí te da una previa de cómo sería la pieza si yo ahí marco el tercer punto, que es el que me daría la forma final de la pieza. ¿Sí? Entonces, si yo quiero esta forma que tiene ahí, entonces finalizo y ya me quedaría la forma de esa manera. Bien. Ahora, si queremos hacer, por ejemplo, un sólido con esta forma, lo podemos hacer. Borramos las que no nos funcionan porque como estamos en el mismo croquis, si las dejamos así, nos hará todos los sólidos en tres dimensiones de todas estas figuras que tenemos aquí. Acuérdense que esto está en dos dimensiones. Si lo queremos pasar a tres dimensiones, nos vamos a operaciones, eso ya lo vimos la clase pasada, y en extruir saliente. ¿Sí? Como tenemos cinco croquis diferentes y están cerrados, me los detecta individualmente como tres sólidos diferentes. Entonces, si le doy a aceptar, vean que tengo ahora tres sólidos diferentes. Perdón, cinco sólidos diferentes. Bien. Esto a veces ayuda para avanzar más rápido en el modelado de alguna pieza, ¿verdad? Pero a veces no siempre queremos utilizar todos los contornos en un croquis y entonces debemos de hacer las correcciones o borrar lo que no necesitemos. Bien. Ahora, vamos a borrar lo que es la operación de sólido 3D y también el croquis. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo croquis. Bueno, aquí lo vamos a eliminar. Bueno, como estamos dentro del croquis, nos salimos, descartar cambios y le damos clic derecho, eliminar. Bien, eliminar. Ahora, en el plano planta, otra vez vamos a construir otra figura. Por ejemplo, vamos a utilizar la figura de círculo. Esta figura de círculo la podemos trazar en cualquier parte de nuestra área de trabajo. Puede ser en el centro o en cualquier parte. Vamos a trazarla desde el centro. Como lo dice su dibujo, necesito dos puntos. Un punto en el centro y un punto en el radio, ¿verdad? El centro, muevo el mouse y se empieza a crear lo que es el radio del círculo. Y en donde yo posicione ese punto 2 va a ser el tamaño del radio. Bien, por ejemplo, ese círculo. Si ya no quiero seleccionar la herramienta círculo porque está seleccionada, cuando está seleccionada una herramienta se pone de otro color. ¿Sí? Si no quiero seleccionarla, recuerden que hay que apretar la tecla Escape. ¿Sí? Entonces ya tengo un círculo. Si lo quiero hacer en tres dimensiones, otra vez me voy en la pestaña Operaciones y Extruir. ¿Sí? Y ahora a partir de ahí yo puedo jalar esta flecha para darle un espesor o para el otro lado, ¿verdad? Ya después vamos a ver otras operaciones, otras formas que podemos darlo aquí a partir de una distancia especificada, a partir de un vértice o en un plano medio. Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita lo que importa es ver un poquito cómo se crean esas figuras en dos dimensiones y sólidos básicos en tres dimensiones. Bien, entonces si lo dejamos ahí, vean, ya tenemos un cilindro, ¿verdad? Porque es un círculo la cara y entonces tendríamos un cilindro en tres dimensiones. ¿Sí? Bien, ahora vamos a eliminar esta operación de tres dimensiones y vamos a quedarnos con el croquis. Para entrar de nuevo al croquis podemos darle doble clic o si no te permite por la versión nos damos en editar croquis. Bien. Cuando damos a editar croquis, volvemos a entrar en la parte de croquis donde podemos utilizar todas estas herramientas de croquis. ¿Sí? Aquí en círculo podemos crear un círculo también perimetral, el cual te indica que requieres tres puntos para realizarlo. Vamos a seleccionarlo. Entonces, punto 1 es a partir del perímetro, el punto 2 es del otro lado del perímetro, ¿verdad? Y el punto 3, pues, si yo muevo, ¿verdad? Me dice cómo se va a ir formando ese punto 3, que es el punto que necesito para formar, ¿no? Entonces, según prefiramos o tengamos la alternativa, podemos usar uno u otro. El más usado es esta, ¿no? Porque es mucho más sencillo para piezas sencillas. Entonces, pero si tienen alguna forma de que la pieza requiera realizar un croquis de esta manera, pues también lo pueden realizar. Bien. Ahora, vamos a borrar estos dos círculos lo seleccionamos y le presionamos Delete. ¿Sí? Ahora vamos a ver esta herramienta de arcos de centro. ¿Sí? Aquí te dice que hay que seleccionar tres puntos, ¿verdad? Uno en el centro y dos en la periferia. Mire, aquí te da SolidWorks una prueba de cómo pudieras realizar lo que es ese arco de centros extremos. Entonces, si seleccionamos la herramienta, damos clic en el punto 1. Si movemos el mouse, se empieza a crear una especie de círculo, ¿verdad? Con líneas punteadas. Seleccionamos el segundo punto y te empieza a crear este arco, ¿verdad?
y donde yo finalice el tercer punto es como va a quedar. Por ejemplo, si yo quiero aquí es- esta parte no tengo un círculo completo, sino nada más es un arco, ¿verdad? Entonces yo ahí, por ejemplo, pudiera a lo mejor combinar con la herramienta línea y junto este punto con el centro y luego este centro con la otra, ¿no? Y ya tengo una pieza diferente, ya no tengo una geometría ya predeterminada, sino que yo puedo darle formas a la pieza, ¿verdad? Y puedo crear esta pieza otra vez en 3 dimensiones y me quedaría algo así según la profundidad que yo le dé al material, ¿verdad? Entonces rápidamente puedo crear en SolidWorks sólidos en 3 dimensiones y visualizarlos, ¿verdad? Según el croquis que yo esté realizando. Bien. Ahora, vamos a darle clic derecho a esta parte y aquí tenemos algunas opciones de edición. Si queremos editar la operación, es decir, lo que hicimos del sólido de 3 dimensiones, iremos aquí. Si queremos editar el croquis, iremos aquí. Vamos a editar el croquis. ¿Sí? Bien, ya tenemos esa pieza. Vamos a borrarla. ¿Sí? Y como ven, únicamente nos quedó el 3 dimensiones. Si nosotros quitamos el croquis y le damos a aceptar, nos va a marcar un error de programa. ¿Por qué? Porque ya no hay un croquis y yo utilicé la herramienta de crear un sólido en 3 dimensiones. Pero si no hay un croquis, entonces el programa te va a detectar un error. Le daremos cerrar y después aquí eliminaremos esta operación porque no hay ningún tipo de croquis para yo hacer 3 dimensiones. ¿Bien? Bien. Bueno, en este video hemos visto las operaciones de líneas, de círculos, de rectángulos y de arcos de centro, ¿sí? También podemos hacer un arco tangente de 2 puntos o de 3 puntos. Vamos a hacerlo rápidamente en este croquis. Entraremos al croquis. Recuerden que si no les aparece en esta parte derecha estas dos botones, quiere decir que todavía no están en el croquis y todavía no pueden utilizar las herramientas. Tienen que asegurarse que estén en un croquis. Bien. Vamos a utilizar estas herramientas de arco. Arco tangente necesita 2 puntos. Entonces seleccionamos punto 1. Bueno, el punto final, ¿verdad? Bueno, para eso necesito primero lo que es una línea, ¿sí? O alguna otra base, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una línea. Después un arco, aquí. Y selecciono un punto inicial. Y si le empiezo a mover, es como la vez pasada que hicimos, ¿verdad? Que nos regresábamos al punto final y empezábamos a crear lo que era un arco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo finalizo aquí y empiezo a crear arcos y empiezo a crear arcos rápidamente, ¿verdad? Si yo requiero alguna figura así, bueno, pues entonces puedo utilizar esta línea de arco tangente, ¿verdad? Para crear formas, ¿sí? El arco de 3 puntos se forma precisamente como dice por 3 puntos. Punto inicial, el segundo punto y el tercer punto, ¿verdad? Y empiezo a crear arcos de esta manera. Es muy parecido al, a la herramienta que teníamos de arcos extremos, ¿verdad? Simplemente que aquí únicamente necesito 2 puntos que estén en la periferia, ¿verdad? De estos arcos. ¿Sí? Entonces son diferentes maneras de crear arcos para que ustedes puedan darle figuras más, formas más complejas a sus piezas. Bien, hasta aquí dejamos el video de hoy. En el siguiente video veremos algunas herramientas más de modelado para que ustedes puedan crear sólidos más complejos. ¿Sí? Hasta pronto.